Bueno, deciros que estamos aquí en las jornadas, haciendo unas jornadas antirrepresivas de la Coordinadora Antifascista. Y hoy tenemos aquí a Alfredo Grimaldo, escritor de varios libros, y nos va a hablar así un poco sobre el tema de la transición, el tipo de transición, si hubo transición, si no hubo nada, si qué pasó, a ver, eso. Y deciros también que para la semana que viene va a venir Juan Manuel Olarieta para hablar algo también sobre la ley Mordaza y todo eso, y un expreso. Y nada, como no me gusta a mí mucho hablar, pues ya os dejo ya con él. Buenas tardes. Vamos a ver. 75 años después del aquel famoso parte oficial de guerra correspondiente al día de hoy, Burgos, 1 de abril de 1939, cautivo y desarmado del Ejército Rojo, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de todo lo que fue la llamada transición, ¿no? Un periodo que además también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de esa transición supuestamente modélica son los que están en el origen de muchos de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica. No solo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939, durante el periodo de guerra oficial, digamos, y después también durante toda la dictadura franquista. También sobre hechos mucho más recientes. Después de tanta intoxicación y de tanta manipulación, incluso los hechos que hemos vivido nosotros hace 30 años parecen en algunos casos algo de otro mundo, ¿no? Yo me encuentro con amigos, con gente que estuvo en la batalla de la calle de la transición, en la que hubo muchos muertos, en 77, 78, 79, que vivió en primera línea incluso en toda esa pelea por intentar conseguir la ruptura democrática que nunca alcanzamos, y algunos de ellos me reconocen insólitamente que después de tanto bombardeo propagandístico durante tanto tiempo, incluso han modificado sus propios recuerdos. Así que los que no se enteraron de nada de lo que estaba pasando, que era la mayoría de la población, por desgracia, y por supuesto los que nacieron más tarde, pues hay que intentar contrarrestar, ahora que ha palmado Suárez y tal, pues toda la cantidad de tonterías que se han escrito, la falsificación de la historia es tremenda, ¿no? Porque se ha presentado esa transición como un proceso pacífico y modélico, dirigido por supuestos campeones de la democracia, como el rey o el recientemente fallecido Adolfo Suárez, ¿no? Y claro, para eso se ha intentado borrar el siniestro pasado de estos dos personajes y de otros tantos, ¿no? Lo mismo que han pretendido hacer, por ejemplo, con las biografías de todos los franquistas reconvertidos que comandaron la transición. Insisto que todos ellos, empezando por Juan Carlos de Borbón y Borbón, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante esa transición lo que buscaban claramente era perpetuarse en el poder. Y en ese sentido tenemos que reconocer que no lo han hecho nada mal. Ahí está el rey, que lleva ya casi 40 años, como el generalísimo, que le preparó el trono, disfrutando del poder y rapiñando todo lo que puede. Sabían
que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él, pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, las organizaciones populares, que en ese momento eran importantes, ¿no? Durante los últimos años de la vida de Franco, la dictadura aún podía seguir conteniendo de alguna manera el movimiento de masas, pero cada día con mayor dificultad y a cambio del aislamiento exterior de la clase dominante. Así que tenían que actualizar ese teclado. Y en su tarea continuista, los falangistas reciclados encontraron un apoyo total entre las direcciones de los grandes partidos de la oposición. Así que al final no se produjo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. Policías torturadores, jueces ultras, continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones. En cambio, se intentó desactivar a toda costa a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles, la liquidación de los movimientos populares, de la estructura política y social tejida por la izquierda rupturista y real, es la que está en el origen de esta partitocracia corrupta que se ha acabado imponiendo. Quienes sufrieron la represión, y especialmente quienes perdieron la vida luchando para acabar de verdad con la dictadura franquista, ellos fueron y son los auténticos protagonistas de la transición, no los politicastros del régimen que se reciclaron para seguir en el poder, ni los líderes opositores que se apresuraron a negociar su propio espacio en la nueva situación que se estaba creando. Yo siempre me gusta recordar el Papus, que una revista que fue importante en los primeros años de la transición, 76, 77, 78, que sufrió un atentado de extrema derecha, se hacía en Barcelona, en el que murió el conserje Juan Peñalver con bomba, y ahí dibujaba Carlos Jiménez unas tiras, y había una dedicada a las elecciones del 77, las primeras supuestamente democráticas, desastre de elecciones, ¿no? Pero bueno, en las que se veía, decía, los hombres que hacen posible la democracia, y se veía un cartel así, con las caras medio desdibujadas, pero que se reconocían, de Adolfo Suárez, Felipe González, Carrillo, no sé cuánto y tal. Y luego en las siguientes tiras aparecía un miliciano luchando en las barricadas contra los fascistas, después otro español en el Maquis, otro luchando contra la Guardia Civil al volver de Francia, otro ya tirando de ciclostil en la clandestinidad, otro al que le están torturando en la Dirección General de Seguridad, un chaval ya más reciente que está haciendo una pintada y le pegan un tiro por la espalda, y al final Carlos Jiménez pone a todos estos, quita a los zarrapastrosos esos y deja a todos estos, dicen, los hombres que hacen posible la democracia. La democracia no se ha hecho posible porque tenemos una bazofia, pero bueno, esos fueron los que pelearon, ¿no? Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles entre 1978 y 1980 a manos de las fuerzas policiales mandadas por Rodolfo Martín Villa y Juan José Rosón, que por cierto la familia Rosón tiene un pleito contra mí por el libro La sombra fue contra la transición, y me van a fumigar. Pero bueno. Es que no pusiste el primero. Cuando me pusieron el pleito,
hablé con un amigo mío de la infancia que era del PC y que es juez de la Audiencia Nacional, y me dijo, esto no va a ningún sitio. Pues me han liquidado en primera instancia, en la Audiencia Provincial y en el Supremo. Ya estamos en el Constitucional. O sea, vamos a tener que ir a Estrasburgo, ¿no? Pero todo eso a base de traca, ¿no? En fin, porque estos sinvergüenzas lo que hacen es como jugar al póker. Se lían a echar dinero hasta que te sacan de la mesa, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos cómo acaba. No nos vamos a rendir. Bueno, pues eso, los antifascistas en las calles, asesinados por la policía, las fuerzas policiales, la Guardia Civil, y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder y controlada desde el poder, ¿no? Ahí, ahora se acaba de estrenar un documental sobre Yolanda González, ¿no? Yo me imagino que lo conocéis y todo, pero bueno, hay tantos casos. La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de la mayor parte de todo, la historia oficial de todos ellos, y son muy pocos los que han quedado en la memoria colectiva de la gente. Los abogados de Atocha y luego en cada sitio pues el muerto local, como mucho. Yo estuve hace poco en Reus en unas jornadas del Poder Popular y no se acordaba ni Cristo de que allí la Guardia Civil asesinó en tortura en el cuartelillo a un militante del FRAP que se llamaba Cipriano Martos. O sea, la historia oficial se olvida de todo esto. Esto está montado para los profesionales que viven de ser supuestas víctimas del terrorismo. Bien, yo digo siempre que de los suyos hablen ellos, que ya hablan, y de los nuestros tenemos que hablar nosotros. La auténtica clave de la transición es la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente el movimiento de masas para evitar que el proceso se les fuera de las manos, ¿no? Y ahí Rodolfo Martín Villa era uno de los personajes que tenía más claro el asunto. Un tipo que desarrolló una carrera meteórica plagada de cargos durante el franquismo en el SEU franquista. Después fue ministro de la Gobernación, del Interior, y el responsable de muchísimos muertos durante la transición, y que ha seguido mejorando hasta hace 10 minutos. Por una paradoja siniestra de tantas como se han dado en la transición, llegó a ser nada menos que presidente de Sogecable, la empresa editora del diario El País, diario independiente de la mañana. Ahora es Diario Global, porque está en manos de un grupo especulativo norteamericano sionista. Y solo hay que leer sus páginas de Internacional para ver lo independiente que es, ¿no? 3 páginas y media diarias dedicadas a Venezuela. Bueno, pues él, Martín Villa, llegó a ser presidente de Sogecable, y ya casi nadie recuerda que se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 30 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del diario El País, en la calle de Miguel Yuste, en Madrid, por un grupo ultraderechista, acabó con la vida de un joven trabajador del periódico, Andrés Fraguas, e hirió de gravedad a otras 3 personas, ¿no? El ministro Martín Villa, que controlaba perfectamente todas las tramas fascistas, no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen. Unos tipos que siguieron matando durante varios años, hasta el 81, 82, pusieron una bomba en el Club de Amigos de la UNESCO, que dejó a un compañero ciego y a una chica sin manos. Pusieron una bomba en el bar El Parnasillo, en la calle de Malasaña, que mató a una joven abogada de 26 años, Salomé Varela. Bueno, hasta que en esa dinámica enloquecida al final se enfrentaron a tiros con la policía municipal y los detuvieron por casualidad, ¿no? Pues bueno, otra paradoja siniestra de la modélica transición. El jefe de todos esos asesinos
Pedro Bel Martínez es actualmente funcionario de prisiones. La transición supuso una ley de punto final del franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a casi todos los asesinos fascistas sin condenar. Franco y su sucesor a título de rey se asomaron juntos al balcón principal del Palacio Real en muchas ocasiones. La última, el 1 de octubre de 1975, poco antes de que desapareciera ya definitivamente, por lo menos de forma física, su excremencia. Entonces, el entonces el príncipe Juan Carlos participó en aquel acto de exaltación franquista cuando todavía los familiares de los 5 últimos fusilados de la dictadura estaban intentando recuperar los cuerpos de sus muertos. Los más antiguos, aquí de la sala, nos acordamos del discurso, de la vocecita, ¿no? Todo lo que en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política en contubernio con el comunismo, terrorismo, en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Bueno, salvajes torturadores como Roberto Conesa o el Niño, que estarán encausados en el tema argentino, ¿no? Continuaron en puestos policiales de élite durante toda la transición y fueron galardonados con medallas pensionadas, ¿no? Y luego hay casos, dentro de todo el disparate, como el de Rafael del Río, un policía de la Brigada Político-Social, que luego fue jefe superdirector general de policía con Barrio Nuevo y Felipe González, en la época que se creó el GAL, y estuvo implicado en todo ese lío, y lleva 10 años siendo el presidente de Cáritas. Sí. No, y casos de esos hay muchos, no me quiero extender tampoco porque si no acabamos. No, pero otro pájaro como el policía Juan Antonio Gil Rubiales, que fue condenado por torturas y asesinatos en 1981 del presunto militante de ETA Joseba Arregui, en la Dirección General de Seguridad, que ya con el gobierno de Zapatero fue ascendido a comisario provincial de Tenerife. Mientras muchos cementerios conservan las placas imperiales de Caídos por Dios y por España, instaladas hace 70 años, innumerables víctimas de la dictadura y de la transición continúan sin ser rehabilitadas. Los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República han tenido 40 años de dictadura a su servicio y después han pasado además otros 30 y tantos desde la muerte del dictador, ¿no? La Iglesia, hay que tocarlo también un poco, ¿no? La Iglesia española santificó la cruzada franquista y los fusilamientos de quienes defendieron la Segunda República. Durante 40 años disfrutó de las prebendas de la dictadura y fue uno de sus principales pilares. Cuando el régimen amenazaba con desmoronarse, se distanció tácticamente de él, apostó por una apertura controlada y selló una renovada alianza medieval entre la cruz y el trono, ocupado por el sucesor a título de rey que había designado el propio Franco. Los pactos de la Moncloa, la Constitución y los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede apuntalaron todos sus privilegios. Y durante los últimos 20 o 25 años se ha convertido en el eje del neofranquismo, ha lanzado sus huestes a la calle contra el aborto, los matrimonios entre homosexuales, la escuela pública, la eutanasia. El poder civil ha cedido una y otra vez ante la conferencia episcopal, que arrancó a Rodríguez Zapatero
más dinero público para sus arcas que a Adolfo Suárez o a José María Aznar. Durante estos últimos años, la Iglesia española se ha mantenido en pie de guerra, mientras los partidos políticos desmovilizan a la sociedad y convierten a los ciudadanos exclusivamente en votantes. En la cúpula episcopal se muestra cada vez más organizada y beligerante. Los obispos avalan los mensajes ultraderechistas que se lanzan a través de su cadena de radio y hacen política directa y descarnada todos los días. Nunca habían emitido tantas pastorales, comunicados e instrucciones de todo tipo, ni habían ofrecido semejante número de ruedas de prensa como en esta última época, ¿no? De todas formas, hay que señalar algo importante. No se puede hablar de que haya habido una marcha atrás de la cúpula episcopal durante los últimos años, ni en la Iglesia Universal con Francisco Bergoglio, ni en la española en particular. Para que haya involución, tiene que producirse primero evolución o marcha hacia adelante. Y esto no ha tenido lugar en sentido profundo y realmente significativo en la Iglesia española. Durante la última etapa del franquismo, con el cardenal Tarancón al frente, la Iglesia pretende desmarcarse del régimen, pensando que la dictadura se va a hundir con enorme estrépito y que lo inteligente es mantenerse lo suficientemente alejado de los residuos, de los supuestos residuos, para que el derrumbe no le alcance. Insisto que el gran gesto progresista del arzobispo de Madrid, Tarancón, en la iglesia de San Jerónimo el Real, poco después de la muerte del dictador, pidiéndole al rey apertura, no fue en definitiva más que un espectáculo medieval, ¿no? La renovada alianza eterna entre la Iglesia y el trono, que se sigue manteniendo. Todavía tenemos que soportar funerales de Estado con el Rouco y con su novio, el Martínez Camino, ¿no? Las víctimas del 11M, que había muertos de distintas confesiones y ateos y todo, tienen que tragar que se haga un funeral de Estado encabezado por ese pajarraco. Bueno, Tarancón decía, Tarancón pasa por ser una persona liberal porque se le compara con los obispos ultras que hay en la conferencia episcopal. Decía el cura obrero Martín Gamo de la ORT, los antiguos os acordáis, ¿no?, de la ORT. Pero claro, los franquistas más recalcitrantes consideraban unos traidores a los máximos responsables del episcopado en ese momento por intentar supuestamente abandonar un barco que se iba a hundir. Pero a la hora de la verdad no se produjo ningún derrumbe estrepitoso. Y el resultado fue que enseguida la Iglesia y el neofranquismo se aliaron, olvidando esos pequeños pasajeros reproches, para volver a la carga juntos como siempre. Y insisto, los pactos de la Moncloa, la Constitución monárquica, los acuerdos del Vaticano actualizaron y pusieron al día las eternas y desmedidas prebendas de la Iglesia en España. La Constitución española se negoció con un secretismo absoluto. Yo voté no, por cierto, y quede claro. Con un secretismo absoluto. Era un paquete ahí de todo un revolutum, de todo revuelto con bacalao, en el que solo tenías derecho a decir sí o no, como en cualquier referéndum franquista. Un paquete de medidas en el que estaban las normas que supuestamente iban a democratizar el país, la monarquía heredada del dictador, las menciones expresas a la Iglesia Católica. Yo recuerdo que los padres de la patria se subieron por las paredes cuando se filtró el borrador de la Constitución en la revista Cuadernos para el Diálogo.
O sea, no quería que la gente se enterase de nada. Esa era la claridad democrática del proyecto constitucional. Y ya para terminar con la Iglesia, pues ahora, gracias al mal llamado impuesto religioso, la realidad es que cuando se hace la declaración del IRPF, el católico no añade ni un euro de su bolsillo para financiar a su Iglesia. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de ese creyente que, con semejante mecanismo, aporta solo el 99,3% de su cuota fiscal al Estado, no el 100%, como el resto de los ciudadanos. Pero esta es solo una parte de los ingresos eclesiásticos a costa de los presupuestos generales del Estado. Hay que añadir la enorme cifra destinada a la educación concertada, obra de Felipe González, en su inmensa mayoría en manos de la Iglesia. A los salarios de los profesores que imparten religión, contratados y despedidos por la Iglesia a su libre albedrío, los párrocos castrenses, que es una cosa ya increíble, ¿no? La conferencia episcopal continúa asustando al poder civil, que disfraza su miedo con mentiras. Mientras tanto, en las iglesias de toda España continúan conservando en sus fachadas las placas de caídos por Dios y por España, mientras decenas de miles de republicanos asesinados por los fascistas continúan en fosas comunes. Además, los procesos de beatificación de los mártires de los mártires de la cruzada, como dicen ellos, continúan adelante. Desde hace eso, más de 70 años, las víctimas de la guerra civil del bando franquista, de los sublevados, descansan en panteones y sus nombres están registrados en las iglesias con todo tipo de bendiciones. Y ahora, el día de hoy, tras 4 décadas de dictadura franquista y otras 3 de cobardía y de falta de voluntad para poner la historia en su sitio, los hijos y nietos de los asesinados por defender al legítimo régimen republicano frente al alzamiento de militares y curas, continúan la dolorosa búsqueda de los restos de los suyos. El rey, vamos a darle un repasillo, el rey, pues el heredero a título de rey de Franco, Juan Carlos de Borbón y Borbón, protegido por un absoluto bloqueo informativo, no sujeto a control financiero. Su abuelo, Alfonso XIII, hay que recordarlo, la historia golpista de los Borbones, apoyó en 1923 el golpe de Estado del general Primo de Rivera y después el del 18 de julio del 36 de Franco. Y Juan Carlos I de Borbón aún tiene que aclarar, aunque está bastante claro, cuál fue su papel en el golpe del 23F del 81. Además, por supuesto, de todas las rapiñas de estos últimos años, en la que han estado involucrados él y todos sus testaferros. De todas maneras, la gente que se quiere informar tiene libros como Un rey golpe a golpe, El precio de la libertad, hay ya muchas cosas publicadas para que cualquier ciudadano que quiera saber el papel golpista y el papel chorizo de su majestad se pueda informar, ¿no? El 23F, yo aquí en el libro de la CIA cuento, cuando estaba haciendo la investigación tuve bastante relación con el coronel Perote, que fue el que se hizo cargo de la AOME, Agrupación Operativa de Misiones Especiales, del CSID, en sustitución de Cortina, del comandante Cortina, que fue el que, digamos, el cerebro operativo del 23F. Entonces él estuvo intentando investigar qué es lo que había pasado allí, pero habían destruido todos los documentos pero como en estas cosas de espías siempre hay cosas de Mortadelo y Filemón, ¿no?
pues resulta que le dejan el mismo chofer que había tenido Cortina. Y entonces le dice, ¿tú dónde llevas a Cortina? Y otro, que es un subordinado, le dice, las 2 últimas visitas que hizo antes del golpe del 23F fue a ver a Monseñor Innocenti, el nuncio del Vaticano, y al negrito Terence Todman, que era el embajador de Estados Unidos, ¿no? Como siempre, el imperio y el Vaticano unidos en los mismos trajines, ¿no? La CIA, vamos a hablar un poco de la CIA, ya que habéis puesto ahí el libro. Pues, tiene mucha importancia la CIA en todo el proceso de la transición. La CIA, se habla de la CIA genéricamente, pero hay distintos servicios, la USAID, ¿cuántos? Que tienen mucha importancia en todo el control de la transición. Uno de los más eficaces agentes norteamericanos, expertos en este tipo de operaciones encubiertas, ¿no?, que actuaron en España, fue Roland Edward Estes, ¿no?, que era el jefe de la estación de la CIA, ubicada en la planta 7ª de la Embajada de Serrano, en Madrid, ¿no? Y él era el jefe de la estación cuando se produce el 23F. Ahí me decía Perote que antes de llegar al CSIC estaba en contrainteligencia, que entraba allí como Pedro por su casa, vamos, era el Baranda, ¿no? Un tipo que aparece en Checoslovaquia poco antes de la primavera de Praga, está en Cacareada en el 68, está en Beirut, financiando y organizando a la criminal falange libanesa, que más adelante provocará las terribles matanzas de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. Tipo que actuó en Grecia también para apoyar la llamada solución Karamanlis, como salida a la dictadura de los coroneles, hasta que luego llega a España y está implicado en el golpe de Tejero y de Milán. ¿Repites el nombre, que yo lo olvidé? ¿Repites el nombre del personaje de la CIA? Roland Edward Estes. Sí. Hay fotos de él, pues aquí incluso. Sí. Entonces aquí, si tienes el libro, es tuyo. Bueno. Sí. Ronald Edward Estes. Sí. Aquí también publicábamos una ilustrativa anécdota que me contó un responsable de los servicios de información. Hay una reunión de los distintos servicios de información encabezada por el entonces coronel Calderón, que luego llegaría a teniente general con Aznaria, director general del CSIC. Están aquí todos y entonces desde el primer momento, claro, todos son militares, pues a la cadena de mando y a mamar, ¿no? Entonces se dan cuenta de que lo que hay que hacer es callarse, dejar que la cosa se enfríe y venga, y otra cosa mariposa, ¿no? Pero entonces había allí un tipo, teniente coronel entonces, Guitián, que era un personaje singular, ¿no? Él estaba encargado de una especie de red de información secundaria. Y a mí me contaron, digo, para que te hagas una idea, pues cuando en un cine se va la luz, los pilotillos esos que hay en el pasillo para que la gente pueda salir, pues una cosa parecida, ¿no? Y entonces controlaba pues unos telegramas, y entonces Guitián, cuando ya se va a disolver la reunión, levanta la mano así como en el colegio y dice, bueno, entonces ¿yo qué hago con ese telegrama? Y le dice Calderón, joder, Guitián, a ver, ¿qué tienes ahí, coño? Y era un telegrama mandado desde la Zarzuela a Milán del Bosch, en el que dice, cuando ya han decidido que no se da golpe sino que se frena, dice, Jaime, a partir de este momento vas contra la corona. Y entonces le dice Calderón, joder, Guitián, qué poca sensibilidad informativa tienes. Claro, su majestad ya había decidido en ese momento
que era más rentable convertirse en salvador del golpe que sumarse a él, ¿no? También han cambiado las cosas, ¿no? O sea, en Telegrama venía a decir, en definitiva, hemos cambiado de idea y la has cagado, Jaime. Bueno, sin embargo, ahí sigue el rey, un hombre de los norteamericanos, trincando desde hace no sé cuánto tiempo, en el trono que le preparó Franco, como ya hemos dicho 20 veces, un montón de años después de la muerte del dictador. Insisto en que aunque sigue existiendo un evidente pacto de silencio oficial sobre la figura del monarca y toda su corte celestial, cada vez hay más filtraciones, hay más posibilidades de informarse por distintos mecanismos, ¿no? Nadie se ha querellado contra un rey golpe a golpe, ni contra el precio de la libertad, que ha vendido, no sé si 80.000 ejemplares, el de Jesús Caso, que no es precisamente un bolchevique, y cuenta tela del telón, ¿no? Para terminar con el asunto de los servicios norteamericanos, la CIA interviene en las bases militares, en la instalación de las bases militares estadounidenses en nuestro suelo, en el 53, en la cesión del llamado Sáhara español, que era una provincia española, a Marruecos, con la colaboración fundamental del príncipe Juan Carlos, que llamaba a Hassan II mi hermano mayor, en la transición del franquismo a la monarquía, en el golpe de Estado del 23F, como ya hemos visto, o en la definitiva integración del Estado español en la estructura de la OTAN. La permanencia de la dictadura franquista durante casi 4 décadas y la evolución controlada hacia este sistema parlamentario corrupto ha estado condicionada por la actividad de los espías norteamericanos, ¿no? Hay casos, muchos casos, ¿no? Hay documentos que acreditan la vinculación de numerosos lacayos nativos de aquí con los tentáculos informativos y operativos de los servicios del imperio, ¿no? Por ejemplo, Enrique Múgica, ¿no? Socialista, supuestamente, que llegó a flamante defensor del pueblo, por cierto, a propuesta de José María Aznar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, podríamos extendernos muchísimo, ¿no? Tras el golpe del 23F, un informe de la propia brigada antigolpe de la policía española vincula a Múgica con la CIA y con el Mossad israelí. Es Múgica Herzog. ¿Con el Mossad, Pedro? ¿Y con quién más dijiste? ¿Con el Mossad? No, la CIA y el Mossad. Él es judío por parte de madre, Herzog, ¿no? El departamento de contrainteligencia esto es otra también del muerto de Jerusalén, ¿no? El departamento de contrainteligencia del Alto Estado Mayor del Ejército Español estaba controlado por los hombres de la CIA. Ya he dicho antes que Estes entraba por allí como Pedro por su casa, ¿no? Pero desde siempre. Esa ha sido Múgica. Podéis continuar, yo creo. No ha sido tan grave. Pero también cayó, ¿no? Sí. Luego continuamos. Sí. El departamento de... Para coger el hilo otra vez, insisto en que el departamento de contrainteligencia del Alto Estado Mayor del Ejército Español, que estaba en la calle de Menéndez Pelayo, en Madrid, en frente del Retiro, estaba controlado por la CIA, ¿no? O sea, precisamente un organismo cuya misión era detectar la actividad en
suelo español de los servicios de inteligencia extranjeros, ¿no? Se daba el disparate de que hasta el alquiler del edificio ese de la calle de Méndez Pelayo, donde estaba contrainteligencia, lo pagaba la CIA. Y los agentes españoles hacían horas extras para la agencia norteamericana, ¿no? Había un tipo allí, el señor Lee, que llegaba a fin de mes a Méndez Pelayo con el maletín de la tela y repartía todos los suyos, ¿no? Yo que mi principal ideólogo es Miguel Gila, pues pues parece una historia de él, ¿no? Dice, por la mañana trabajo para la patria y por la tarde para los Estados Unidos, decía. Les cobro a $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Bueno, otra cosa, Santiago Garrillo, curiosamente, ha sido el único líder comunista que ha visitado Estados Unidos haciendo una gira por todas las universidades. Santiago Garrillo. Lister decía barbaridades de él, pero bueno, que no las tenemos acreditadas, pero eso sí que es un hecho cierto. En el libro nos ha mojado, ¿no? El de la CIA, relato el caso de, seguimos con los servicios de información, el caso de un tipo también de cuidado, Leonard Terry, que llegaría a jefe de estación de la CIA en la embajada de Serrano a principios de los años 80, ¿no? Y su colega Thomas Keogh, ¿no? Los dos actuaron como agentes de la CIA en Uruguay entre 1968 y 1972 y se vieron envueltos en la brutal represión desatada contra el movimiento guerrillero Tupamaros y toda la oposición de izquierda en ese país del Cono Sur. La dureza de ese periodo estuvo ejemplificada en las prácticas del funcionario Dan Mitrione, que a los más antiguos también sonará, con quien Keogh compartió destino, ¿no? Según diversos testimonios jurados hechos públicos tras el fin de la dictadura uruguaya a finales de los 50, Mitrione no solo enseñó técnicas de tortura a los policías uruguayos, sino que hizo demostraciones con detenidos vivos, ¿no? De algunos novedosos instrumentos de tortura proporcionados por la USAID, la ayuda norteamericana al desarrollo económico, ¿no? Este oficial de operaciones de la CIA, Dan Mitrione, experto en tortura y contrainsurgencia, operaba bajo la cobertura de técnico agrícola. Esto es lo mismo que está ocurriendo ahora en Venezuela, lo mismo que ocurrió en Brasil, lo mismo que ocurrió en tantos sitios. La historia vuelve a repetirse, ¿no? Y se denuncia lo que pasó hace 30 años y se está produciendo ahora mismo otra vez, ¿no? Bueno, pues mientras Keogh desarrollaba sus acciones encubiertas para terminar con Mitrione, fue secuestrado en 1970, os acordaréis los que sois aficionados al cine, por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y ejecutado. Aquella acción desencadenó, eso está en estado de sitio, la película Estado de Sitio, ¿no? Y aquella acción desencadenó una operación de exterminio contra la guerrilla urbana uruguaya. Bueno, pues mientras el Thomas Keogh desarrollaba sus acciones encubiertas en Madrid, era el jefe de estación en Madrid, después de haber estado en Uruguay con Mitrione, esto era ya a finales de los 70, se estaba exhibiendo aquí, en los cines madrileños, bueno, y de otros lugares, la película Estado de Sitio, del director griego Costa Gavras, ¿no? Yo mismo recuerdo haberla visto en el Cine Rosales, ahí en Madrid. Claro, no podíamos imaginar entonces que algunos de los protagonistas reales de aquellas imágenes estaban actuando en Madrid
y tan campantes en ese momento, repitiendo la jugada, ¿no? En la película, si os acordáis alguno, Gabra reconstruía el terrible clima represivo que se vivía en Montevideo en 1970 durante el secuestro de Mitrione, que estaba encarnado en la pantalla por un magnífico actor, Yves Montand, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando, me parece que me estoy arreglando. Franco, tan patriota, ganó la guerra civil con ejércitos extranjeros, los moros, los italianos, los alemanes, y apuntaló su régimen ofreciendo a precio de saldo la península ibérica a los norteamericanos. Ahora sí que he ganado la guerra, dijo después de firmar los acuerdos de 1953 con Estados Unidos. Sabía que con tan poderoso aliado era difícil que le movieran de la poltrona, como así ocurrió, ¿no? Los yanquis, vuelvo a insistir, tutelaron la transición, dieron el visto bueno a un rey que todavía lo seguimos teniendo, que ya había visitado antes como príncipe Estados Unidos en la época de Eisenhower, Kennedy y Nixon, y que volvió a presentarse en Washington en junio de 1976 durante su primer viaje oficial fuera de España como rey. Sus protectores le han dado durante todos estos años respaldo político y pingües beneficios económicos en los trajines de la compra de armamento militar y en los líos del petróleo. Ya en el siglo XXI, para terminar con este asunto, ha utilizado aeropuertos españoles para sus vuelos clandestinos, con el PP y con el PSOE. Y el gobierno de Rodríguez Zapatero, por cierto, no dio la más mínima facilidad para que se investigaran esos hechos, ¿no? Pero bueno, Felipe González estuvo 14 años en el gobierno. Aún recuerdo el 50 aniversario del Congreso de Intelectuales Antifascistas que se celebró en Valencia durante la República, en el 37, esto era el año 87, claro, y se hizo un cartel que lo hizo Alberti y le metió así tres brochazos con los colores de la bandera republicana, y Felipe González los retiró. Ni Alberti ni la leche que han dado. En el 87 todavía, ¿eh? En definitiva, que la transición la dirigieron ellos, los franquistas. Se murieron Franco y Carrero, pero los suyos siguieron adelante. José Menese, aquí hay algún flamenco que otro, un hombre que se ha caracterizado por cantar las letras de Francisco Moreno Galván con dignidad, arriesgando, con valentía, cante de denuncia bien fundamentado en las raíces flamencas, ¿no? Y decía en su disco Andalucía 40 años, en unos tangos de Triana dedicados a Franco y a Carrero Blanco, están cayendo uno a uno, o podridos o volando, pero no sueltan la garra ni de la tajá el hueso ni de la sartén el mango. Bueno, ya termino. Es fundamental tener claro que el Estado fascista no se depuró durante la transición para entender lo que seguimos viviendo ahora, ¿no? No está pendiente esa ruptura democrática que no fuimos capaces de conseguir y la rehabilitación de los antifascistas que pelearon y murieron en defensa de la legitimidad republicana. Esta partitocracia corrupta conserva demasiadas herencias del franquismo, entre ellas la tortura, es otro tema del que quedaría para una charla entera, ¿no? Solo hay que leer todos los años los informes de Amnistía Internacional, que no son precisamente elaborados por bolcheviques, ¿no? La transición no fue una reconciliación. Con ella nos quisieron imponer la rendición de la memoria, pero nosotros estamos aquí para no renunciar a nuestra propia historia ni a nuestros muertos.
hay que recordar, es importante también, que en menos de 50 años, 4 Borbones, 4, han sido expulsados del trono en España. La única dinastía en activo, sí. También tenemos que reconocer que en materia ejecutiva los franceses nos ganan 1-0 con la cosa de la guillotina. Así que a ver si empatamos el partido. ¡Viva la República! Bueno, ahora si queréis hacer preguntas o ruegos o lo que queráis. Aunque nos inviten a merendar, ¿no? Sí. Os cuento una anécdota que es importante, ¿no? Cuando también relacionada con los servicios, ¿no? Cuando llega aquí, en el año 70, Nixon, poco antes del impeachment, ese como se llame, ese del lío del Watergate, ¿no? Y se encuentra con Franco y le ve hecho una piltrafa ya, ¿no? Se queda dormido en la reunión y entonces el tío se va preocupado. Todavía eso era antes de la Revolución de los Claveles, de la que se cumplen ahora 40 años. Por cierto, podemos cantar Grando la Vida Morena, ¿no? Y entonces se va y le dice a uno de sus hombres de confianza de los servicios, Vernon Walters, el general Vernon Walters, dice, vete allí a ver qué pasa. Y me queda un poquito preocupado, ¿no? Y llega aquí Vernon Walters, que hablaba perfectamente español y tenía en nómina a toda la cúpula del ejército español. No, los patriotas, ¿no? No tenía nada, todo trincando dólares, ¿no? Y tiene la misión de ir a ver a Franco y preguntar. Yo digo aquí que es un poco como lo de Martin Sheen cuando va en Apocalipsis a ver a Marlon Brando, pero en este caso no va a liquidarlo, sino a preguntar qué va a pasar cuando el palme. Y Franco, que para eso era listo, le ve venir y dice, usted viene aquí porque le ha mandado su presidente porque quiere saber qué va a ocurrir cuando esta capitanía llegue a faltar. Que es como hablaba él de sí mismo, esta capitanía. Y entonces pues sí, la verdad es que sí, que vengo de otra, no sé qué tal. Y entonces no va a pasar nada porque hay una clase media aquí que se ha ido creando, ¿no? Todo el ejército está en el tinglao, está todo atado y bien atado y van a seguir las consignas de apoyar al rey y tal. Pero si usted no lo tiene claro, vaya a hablar con sus contactos, que él ya lo sabía, Franco lo sabía todo, el cabrón. Entonces él va a hablar con sus contactos, todos los que tenían sueldo, y le dice, no quiero. Franco ha dicho esto, pues con el rey se acabó. Pero va a hablar también con Carrero Blanco. Y Carrero Blanco le dice, pues, póngase en contacto con mis hombres del SECED, Servicio Central de Presidencia de Gobierno, ¿no? Y coordine a sus agentes de la CIA con ellos. Y entonces el general Monzón, que entonces era capitán, a quien yo le he escrito su biografía, va allí al ala del Pentágono donde están los servicios, ¿no? Y se encuentra con un general yanqui que le lleva ahí una sala, así un botón, y se descubre un panel y hay un mapa mundi enorme. Y le dice, mi capitán, ¿qué ve usted ahí? Pues un mapa mundi, ¿no? Dice, ¿pero qué hay en el centro del mapa mundi? Y me decía a mí Monzón, pues señor, eso estaba desplegado, no se puede desplegar de muchas formas, ¿no? Pero está desplegado de tal manera que en el centro exacto estaba la península ibérica. Entonces dice, la península ibérica. Y entonces le dice el general a Monzón, pues por eso está usted aquí. Bueno, ¿alguien paga un botellín? Yo tengo una pregunta. Sí. Hace poco vi una película sobre el asesinato de Carlos Blanco.
Hace poco vi una película sobre el asesinato de Carrero Blanco, en la que insinuaban de la participación de servicios de inteligencia, o por lo menos de la sumisión de que ellos ya sabían lo que estaba gestando. ¿Qué opinas tú de esas afirmaciones que da esa película? Sí, yo lo cuento aquí también, ¿no? que los servicios yanquis lo sabían. Sí. El atentado lo comete ETA sin ninguna duda, ¿eh? Pero toda la información se la dan y ellos mismos. Yo hablé con Wilson, que era uno de los miembros del comando, y dice, cuando nos dan la información a nosotros en el Hotel Mindanao, ahí en la calle Las Filipinas en Madrid, no sabemos quién nos la da. Y luego se tiran un año haciendo ruidos allí, paraderos, no sé cuántos, a 100 metros de la embajada norteamericana, con la cantidad de aparatos, detectores, de todo ese tipo de cosas, y haciendo los seguimientos en la puerta, o sea, en la parada de autobuses de la embajada norteamericana, en la calle Serrano, cuando entraba, salía, tal. Hay demasiados elementos que inducen a pensar que permitieron que lo volaran. O sea, que lo indujeron y lo permitieron. Lo que pasa es que eso, claro, a los vascos no les gusta, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero cada vez está más claro, sí. Vamos, toda la gente con la que he hablado, tal, y la gente del SECED, que yo he hablado con mucha gente que entonces estaba en los servicios de Carrero y tal, todos dicen que luego hay muchas cosas oscuras, ¿no? Que estaban haciendo unos seguimientos allí. Estaba Cortina, comandante Cortina, el que coordinó todo el operativo del 23F. Estaban ahí haciendo unos seguimientos y tal, y justo 2 días antes de que volaran al Ogro, retiró el seguimiento. Y en el 23F, el fiscal militar está persiguiendo a Cortina, preguntando, Cortina, que era muy listo y que tenía mucha capacidad, va esquivando los golpes, pero cuando hacen el receso para comer, se tira a unos teléfonos que había allí, que me lo cuenta, era uno de los servicios que estaba allí, y me dice, llamó por teléfono, no me dijo a quién llamó, seguro que él lo sabe, pero a mí no me lo dijo, ¿no? Llamó por teléfono y dijo, como este tipo me siga tocando los cojones, voy a sacar a relucir lo de Carrero. Y por la tarde ya bailaron un vals. Bueno. No nos vienes a hablar de tu libro. El último libro tuyo, ¿cómo se titula para que lo sepa la gente? El último libro es Las claves de la transición, que es una síntesis de este y de la Iglesia. Es una síntesis así pequeñita, baratito, comprimido, y con la intención de llegar a un público joven, nuevo, eso. ¿Y el libro de la Iglesia qué pasó con él? No, está por ahí. Sí, está en funcionamiento. ¿No te los ha secuestrado ninguno de ellos? No, que va. No, es que se había corrido el rumor. No, libro de la Iglesia no. Además, en Rocco y su novio creo que están bastante contentos. Sí. Pues yo voy a cantar Grándola Vila Morena, que lo he dicho antes. Grándola Vila Morena, terra fraternidad, o pobre que vais ordena, dentro de diosidades, Grándola Vila Morena, terra de fraternidad, o pobre que vais ordena. 25 de abril, siempre. 25 de abril, siempre. Bueno.